Audiencia de Voz Andina Internacional, reciban nuestro atento saludo y nuestro agradecimiento por estar en sintonía de este programa Diálogos Universitarios a través de esta emisora Voz Andina Internacional. Hoy vamos a hablar acerca de este libro que ven aquí en pantalla, Elecciones y República en Ecuador, siglo XIX. Tenemos a una de las coeditoras de esta publicación acá en nuestra cabina, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ella es Galaxis Borja, docente, investigadora del área de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar. Gracias por aceptar nuestra invitación, Galaxis. ¿Y por qué este nombre? Hola Ramiro, buenos días. Empiezo agradeciendo la invitación a participar en este programa de radio, la de Voz Andina. El nombre del libro, me imagino a que te refieres. Sí, claro, ¿por qué le titularon así? Bueno, el libro ha sido el resultado de las investigaciones que realizamos en el grupo interuniversitario Cultura Política y Elecciones en el siglo XIX, en el Ecuador del siglo XIX. En ese grupo, éramos varios miembros, varios participantes, y a la final de ese grupo se concretaron ocho ensayos que están situados entre la historia política, la nueva historia política y la historia de las elecciones. Un elemento que atraviesa, digamos, el proceso que nos interesa investigar o discutir más bien en este libro es la construcción del régimen del sistema republicano en el Ecuador. Y esta construcción arranca en los albores del siglo XIX con las primeras juntas, la creación de las juntas, luego viene un momento complejo de retorno a la monarquía y luego empieza ya a instalarse, digamos así, el momento independentista. Entonces, desde ahí hasta finalizado el siglo XIX, 1895, los primeros años del siglo XX con la Revolución Liberal, con el estallido de la Revolución Liberal. Entonces, lo que hacemos nosotros en los distintos ensayos, que son 8 en total, es ofrecer distintos acercamientos a momentos puntuales del fenómeno electoral en el siglo XIX y pensándolo desde la perspectiva de la construcción republicana. Es decir, cómo las elecciones fueron un mecanismo central en la construcción de ese edificio republicano, es decir, las cuestiones referentes a la legitimidad, a los procesos de representación política, a la soberanía, que es un tema fundamental, la cuestión de ciudadanía, cómo se va construyendo ciudadanía. Entonces es por eso que escogimos estos dos grandes temáticas que están cruzadas, íntimamente cruzadas en el 19, que son república, construcción republicana y elecciones. Magnífico contexto, Galaxis. Ahora se entendería que las elecciones van construyendo nuestra república, ya sea en este periodo o en lo que vendrá, lo que sea por venir, ¿no es cierto? Así es. Ahora, ¿ha habido un molde, una línea general, un esquema eleccionario en el país que se ha mantenido o ha habido mucha variabilidad? En el periodo estudiado, por lo menos. Esa es una muy buena pregunta, Ramiro. Podemos decir que entre elecciones y república hay una interrelación permanentemente cambiante, ¿no? En permanente cambio. También podemos decir que el siglo XIX es un siglo de gran inventiva y experimentación política, es decir, se crean instituciones republicanas, se produce un marco normativo para regular esas instituciones republicanas, entre esas la de la representación política, pero en la práctica, ¿no es cierto?, de la norma a la acción, siempre hay tensiones, siempre hay un ejercicio de prueba y error.
Entonces podemos decir que el siglo XIX es un siglo, no solo en el Ecuador, un siglo de experimentación política en todas las repúblicas hispanoamericanas. Que valga la pena decir, la república como un régimen instalado, sin mayores cuestionamientos, solo existía en América hispana, no se había producido hasta mediados del siglo XIX en otras partes del mundo. ¿Qué significa eso en concreto para el sistema electoral de nuestro país? Bueno, empezamos con un sistema electoral, cuando arrancan las primeras décadas del siglo XIX, un sistema que tenía 3 características básicas. En primer lugar, era un sistema indirecto, es decir, existían 3 niveles de elecciones, ¿no? Los sufragantes, que eran los que estaban en el nivel más, en la base, en el primer nivel, elegían a los electores, a los miembros de los colegios electorales, y ellos a su vez elegían a las autoridades del Estado, de la República. Entonces son 3 niveles. Primera característica de las elecciones decimonónicas, eran elecciones que que son indirectas, que tienen 3 niveles. A mediados del siglo XIX, en 1852, va a reducirse uno de los niveles, y recién en 1861 se rompe esta característica de los 3 niveles y pasa a ser un voto directo universal. Cuando hablamos de voto universal nos estamos refiriendo al universal masculino, porque las mujeres van a votar muchísimo más tarde, como todos sabemos. La segunda característica de este voto en el caso ecuatoriano es que es un voto que, si bien consideraba cuestiones económicas que facultaban o impedían a los sujetos votar, por ejemplo, el que sean propietarios, el que no tengan una dependencia laboral con propietarios, por ejemplo, terratenientes, que tengan mayoría de edad, un elemento. Entonces estos son requisitos materiales económicos, ¿no es cierto? Había paralelamente otro tipo de requisitos que tienen que ver más bien con la calidad, digamos así, del sufragante. Entonces se planteaba que los sufragantes tenían que saber leer y escribir, tenían que ser mayores de edad o estar casados. ¿Y quién decidía esto? No eran, y ahí vuelvo a lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no es cierto? En verdad las leyes estaban ahí, el marco normativo estaba ahí, pero en el rato de sufragar, las elecciones eran un ejercicio de permanente negociación, y Milagros Villarreal, la autora del segundo ensayo, muestra precisamente que hay sujetos que, siendo iletrados, votan, sujetos indígenas que participan de las elecciones a pesar de que no saben leer y escribir. En otros casos, sujetos con un estatus similar se les niega el sufragio. Entonces es un ejercicio de negociación con las autoridades locales, con los miembros de las mesas electorales, etcétera, de las juntas, electorales. Entonces eso nos lleva a la segunda característica, que más bien se trata de un voto capacitario. Es decir, que pone en relieve que donde lo que mayor, una dinámica en la cual lo que más pesa es la calidad del votante, ¿no? Su calidad que hemos conversado hasta aquí, su calidad social, y un elemento que me había olvidado, pero importantísimo, es la condición de vecino. Entonces, en las elecciones, al menos hasta 1860, la condición de vecino pesaba más que la condición de ciudadano. Es decir, ser vecino era más importante, tenía mayor peso para acceder al voto, al derecho al voto, que una ciudadanía que, como estoy diciéndolo, está en permanente construcción, experimentación. Y el tercer elemento de las elecciones en el siglo XIX es que son elecciones, es un sistema electoral paritario. Esto es importante porque creeríamos que con el sistema liberal que se impone luego con la República, ¿no es cierto?, la ciudadanía es una ciudadanía liberal y teóricamente el voto es individual.
cada sujeto es libre, tiene igualdad de condiciones ante la ley, si cumple con los requisitos para acceder a la ciudadanía, deposita su voto de manera individual. En la práctica, sin embargo, el voto era un voto que se negociaba en función de los cuerpos y los territorios, de los cuerpos sociales y los territorios. Entonces, el tipo de voto, el sistema de voto que se impone en el Ecuador del siglo XIX es un sistema donde el territorio importa. Es decir, la representación política depende no de los habitantes, no del número de habitantes, sino del territorio, de los territorios. Y son 3 los territorios que están en una relación de alianza y de disputa, que son los departamentos de Cuenca, de Quito y de Guayaquil. Entonces, estos 3 departamentos van a estar disputando el sistema electoral. No así, por ejemplo, en otros países donde lo que importa es el voto individual, ¿no es cierto? El voto que se define a partir de la población. Aquí el voto se define a partir del territorio dividido en estos 3 departamentos. Y esto es algo particular en el Ecuador, no sucede en otras partes de Hispanoamérica. Qué apasionantes estos datos, esta parte de nuestra historia que no conocemos mucho, ¿no? Y que desde luego están recogidos en este capítulo, en los capítulos de Elecciones y República en Ecuador, siglo XIX, libro que ya está en circulación a propósito. Quisiera que hagas una reseña rápida, desde luego, de todos los capítulos que contiene el libro y sus autores, desde luego. Ya, sí, chévere. Bueno, tenemos el primer capítulo, que es el que trabaja Ahmed Deidán de la Torre. Ahmed Deidán tiene un ensayo, su ensayo aborda justamente las elecciones, las prácticas electorales en este momento de transición, ¿no es cierto?, del sistema colonial, del cabildo quiteño, a los primeros años, a los primeros albores de la República. Entonces, él va a mostrar cómo dentro del cabildo quiteño las elecciones eran parte de la dinámica de la disputa política. Porque hay que decir algo que a veces está muy instalado en el sentido común, digamos, y es que las elecciones son un invento de la modernidad. No, para nada. Las elecciones existen antes de la modernidad política. Los conventos, por ejemplo, en los conventos se practicaba de una manera muy intensa todos los procesos electorales, sino que son elecciones, son procesos dinámicas electorales diferentes, ¿no es cierto? La de antiguo régimen, del periodo colonial, y las elecciones de la modernidad política que se instala con las repúblicas. En el segundo capítulo, Milagros Villarreal, quien acaba de graduarse como doctora la semana pasada, justamente con una tesis sobre elecciones entre 1830 y 1845, en este capítulo ella aborda las elecciones en 1835, el primer momento de esta disputa, en medio de una disputa importante por la construcción republicana, con un fuerte protagonismo de Flores, de Juan José Flores en este momento, y ella muestra los tres niveles electorales, de lo que habíamos hablado hace un ratito, ¿no es cierto? El primer nivel de los sufragantes, el segundo nivel, el de los colegios electorales, y el tercero, el de los autoridades republicanas, y va mostrando como en cada nivel las dinámicas, los requisitos y los actores son diferentes. El tercer capítulo viene a ser un capítulo de mi autoría. Ahí trabajo yo un momento de efervescencia de la esfera pública en el Ecuador. Aparecen una cantidad de periódicos, de asociaciones, de acontecimientos políticos o culturales, mejor dicho, que apuntan a
armar estas elecciones presidenciales de 1856. Entonces, mediados del siglo XIX, en el periodo urbinista de José María Urbina, se genera todo un proceso de debate muy intenso en la esfera pública en las cuales o en el cual las elecciones son un elemento constitutivo de ese debate y de esa participación en la esfera pública. El siguiente capítulo es un ensayo de Luis Esteban Bisuete, donde estudia el segundo garcianismo y cómo la elección, el segundo periodo de García Moreno pone en acción, digamos así, una triada nuevamente entre círculos políticos, prensa y asociaciones. Entonces aquí también es un elemento importante porque es un momento donde se muestra con fuerza el fenómeno de las campañas electorales. Creo que aquí esto es algo importantísimo. Y claro, todo esto atravesado con la muerte de García Moreno, ¿no es cierto? Entonces, la muerte, el asesinato de García Moreno genera la pregunta, ¿y ahora cómo resolvemos este vacío? ¿No? Y ahí nuevamente se muestra esta tensión entre la institución y la acción política. Vienen luego 3 capítulos más, uno que es elaborado a 4 manos entre Fernando Andrés Muñoz Miño y Luis Esteban Bisuete, en el que se discute el papel de la violencia. Es decir, siempre no siempre, esa es una afirmación equivocada, pero existe, digamos así, la idea de que la violencia afectaba a la democracia, afectaba a la construcción republicana. Y lo que se muestra más bien aquí en este ensayo es que la violencia en el contexto de las elecciones fue parte de la construcción republicana, porque eran los sectores que no eran reconocidos como ciudadanos que pujaban por ser reconocidos como ciudadanos, por ser incorporados en el cuerpo ciudadano. Tenemos luego un artículo muy bonito de Alexis Medina sobre un momento, el momento del periodo progresista, 1883-1895, y la construcción de una nueva legitimidad electoral que está digamos así, situada o anclada en un sistema de partidos bastante estable, o mejor dicho, en un momento político bastante estable, donde es posible crear partidos políticos. Entonces, este es el momento de la emergencia, de la creación de los partidos políticos. Y finalmente, un texto de Valeria Coronel, que en cambio lo que hace es demostrar cómo con la Revolución Liberal el voto popular, ¿no es cierto?, que se abre con las reformas del alfarismo, ese voto popular empieza a tener un peso político cada vez más fuerte, incluso en las decisiones, en las reflexiones de las dirigencias liberales. Importantísimo, Galaxis. Y el libro o estos ensayos se cruzan también con la actividad partidista, con los partidos políticos. Un poco hay una perspectiva hacia atrás de que nacen, crecen, se multiplican y mueren, ¿no? En cuanto al partidismo en el país. En este periodo, en este siglo, ¿pasa lo mismo que lo experimentamos hasta ahora? Los partidos políticos modernos, así como los conocemos del día de hoy, aparecen en la década de 1880 en adelante, ¿no es cierto? Que son el Partido Conservador, sobre todo, el Partido Liberal más tarde, y luego, bueno, los que vienen en el siglo XIX, ¿no? Pero son partidos que se van construyendo de una serie de experiencias organizativas que vienen de antes, ¿no es cierto? Antes de 1880 no es posible hablar de partidos. Sin embargo, sí hay experiencias organizativas que alimentan, digamos así, esto que vendría a ser el partido.
o el sistema de partidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, las campañas electorales, por ejemplo, la existencia de un candidato, que ya es muy temprana, ¿no? La idea de candidato es una idea temprana, desde el 1830. A mediados de 1850 ya los periódicos ya colocan a sus candidatos en la escena electoral, la idea de una campaña electoral. Por ejemplo, también la discusión sobre si un candidato debe o no debe tener un programa de gobierno. Entonces son elementos que se van dando, que se están discutiendo a lo largo del siglo XIX y que, claro, se condensan en el sistema de partidos políticos moderno, que es el que conocemos a partir de 1880. Muy bien, Galaxis. Ahora el libro, como decía anteriormente, ya está en circulación. Entendemos que fue un magnífico acto de presentación. Felicitaciones por eso. ¿Y dónde la audiencia, los interesados, pueden acercarse para adquirirlo, leerlo, etcétera, Galaxis? Sí, gracias, Ramiro. Bueno, quizás vale decir que en el libro fuimos 3 los editores académicos. Estuvimos Juan Mayhuasca, profesor nuestro de la Universidad Andina y de la Universidad de York en Toronto, Luis Bisuete, que es profesor de la Universidad Central, y mi persona. Pero además de eso, el libro fue producido, coeditado, digamos así, por 4 instituciones. En primer lugar, la Universidad Andina, cuyo apoyo fue fundamental para que la realización, ¿no?, del libro. Luego, el Instituto Francés de Estudios Andinos, que también se comprometió desde el inicio con este proyecto editorial. También un apoyo sumamente importante de la editorial Abya Yala y finalmente de la Universidad Católica. Entonces el libro se encuentra a la venta en los puestos, digamos así, en las librerías de estas editoriales. Aquí mismo en la librería de la Universidad Andina acá abajo, en la librería de Abya Yala, entiendo que en la de la Católica también, y naturalmente en Lima están los libros que fueron producidos por el IFEA y que se están vendiendo en la librería peruana, en la librería del IFEA en Lima. Cerremos esta conversación, Galaxis, con un pensamiento tuyo final, que sea como una invitación a leer el libro. ¿Por qué es importante, esa es la pregunta, conocer estos capítulos de nuestra historia? Sí, yo creo que este libro tiene muchísimas aristas. Entonces, si uno lo empieza a leer, como varios otros aportes que han discutido el siglo XIX, va encontrando que el siglo XIX es central para la construcción de nuestro sistema político. Entonces, digamos, yo podría referir a varios aspectos, pero yo quisiera enfocarme en 2, que son un poco también los que enfaticé en la presentación del libro la semana pasada. En primer lugar, el libro muestra cómo se va construyendo y disputando la democracia. Es decir, la democracia no es un sistema externo a la experiencia política ecuatoriana, sino que es parte constitutiva de esa experiencia política. La democracia como un proceso, como una manera de construir una comunidad política, está presente desde el inicio de nuestra existencia republicana y claro, es un ejercicio de experimentación, de invención, de prueba y error, ¿no es cierto? Entonces es una democracia que se está permanentemente construyendo. Esto es importante porque a menudo creemos que la democracia es algo externo y que por lo tanto los problemas como el que tenemos ahora, una crisis democrática y de las instituciones democráticas que estamos atravesando en el Ecuador, tiene que ver, se cree que tiene que ver con que en realidad la democracia es algo externo a la cultura política ecuatoriana y en realidad es parte constitutiva de lo que somos como república, ¿no?, como comunidad política. Y el segundo elemento que a mí me parece sumamente importante y que siempre genera muchas preguntas, muchas reflexiones, es esta tensión
esta disputa entre el marco normativo, entre la política oficial, ¿no? Lo que dicen las leyes, las instituciones, cómo están armadas las instituciones, los entramados institucionales y la acción política. Entonces, en este libro se muestra en varios momentos esta disputa, esta tensión, este conflicto, este puje, ¿no? Entre el marco normativo de la política versus la acción política, es decir, el campo de lo político. Y yo creo que eso es algo que lo vivimos, pues, hasta el día de hoy, naturalmente no de la misma manera, pero sí esa tensión es parte constitutiva de nuestra experiencia como comunidad política. Entonces creo que ese sería el segundo elemento porque un libro que habla del siglo XIX puede resultarnos interesantes a los lectores del siglo XXI. Muy bien, Galaxis, muchísimas gracias, que haya mucho éxito en la circulación de esta publicación. Y te agradecemos sentidamente por haber venido a este programa Diálogos Universitarios. Muchísimas gracias, Ramiro, una vez más por esta invitación y ya saben, yo estoy con mucho gusto aquí. Hasta pronto entonces. Gracias. Y hasta pronto también, audiencia de Voz Andina Internacional. Nos volveremos a encontrar en un próximo capítulo de Diálogos Universitarios por Voz Andina Internacional.